Muy buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, día o episodio 141. Nuestro devocional de hoy se titula ¿Un buen gobierno? Muchos países en todo el mundo como Siria, Irak y Corea del Norte se enfrentan a una crisis de gobierno. El año pasado, Gran Bretaña votó a favor de abandonar la Unión Europea y Estados Unidos votó para elegir un nuevo presidente. Winston Churchill dijo una vez: "La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás". Los gobiernos tienen sus altibajos. Nuestros políticos son seres humanos con debilidades humanas como las nuestras. Hay cierta ambigüedad acerca del gobierno humano en la Biblia. Hay partes donde el gobierno humano es afirmado como dado por Dios. Por ejemplo, en Romanos 13 y otros donde se representa como bajo el control demoníaco. Por ejemplo, en Apocalipsis 13, juntos representan la realidad del gobierno humano. Los gobiernos reflejan la mezcla que está en nosotros, todo lo que es bueno y verdadero, junto con lo que es pecaminoso y defectuoso. Sin embargo, tenemos la esperanza de un nuevo tipo de gobierno, el reinado de Jesús. Vamos a estar leyendo en Salmos capítulo 65 del versículo 1 al 13 en la versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice así: la generosidad de Dios en la naturaleza. Este es un salmo de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con tus lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Qué hermoso salmos. El primer punto que vamos a ver aquí en este salmo es el gobierno de Dios. El primer punto se llama gobierno de Dios. ¿Te das cuenta de lo bueno que es Dios? Él te ama y quiere que disfrutes de sus bendiciones hoy en tu vida. Este salmo es todo acerca de la bondad de Dios. Ofrece una imagen hermosa de cómo puede verse la vida cuando se vive bajo el gobierno de Dios. Medita hoy sobre su bondad. Dios oye tus oraciones, versículo 2, y perdona tus pecados incluso cuando nuestros pecados nos abruman, versículo 3. El perdón de Dios es asombroso. Seremos saciados del bien, versículo 4. Estando en su presencia, Él te da esperanza, versículo 5, la parte B, y alegría, versículo 8, la parte B. Vemos su gran amor en la forma en que trata la creación, la fecundación de la tierra, la provisión de trigo, el campo y ovejas.
No vivimos en una sociedad directamente gobernada por Dios, pero a través de Cristo tienes una relación directa con Dios en tu vida personal. Puedes seguir su gobierno y experimentar la bendición de la presencia de Dios. Esa es una de las maneras en las que puedes experimentar el reino de Dios en tu vida. Vamos a estar haciendo una oración. Gracias, Señor, por tu increíble bondad. Gracias porque un día vendrá tu reino y toda rodilla se inclinará ante Jesús y Él gobernará legítimamente en una nueva creación. Amén. Vamos a estar leyendo también Juan capítulo 12, versículos del 12 hasta el 36 en la misma versión Reina Valera 1960. Esta lectura tiene como título La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús había venido a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído de que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué buen texto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre entonces. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas las habló Jesús y se fue y se ocultó entre ellos.
El segundo punto que vamos a ver es el gobierno de Jesús. Acordémonos que el primer punto fue el gobierno de Dios. El segundo punto es el gobierno de Jesús, según el capítulo que acabamos de leer de Juan. ¿Estás preocupado por algo que estás enfrentando? ¿Estás angustiado por alguna prueba en tu vida? Si es así, tienes un líder que entiende. Jesús dijo, mi ser está angustiado. Versículo 27, la parte A. Jesús nos deja un modelo de cómo responder ante una tribulación en nuestra vida y en un mundo de sufrimiento. En aquel entonces, como ahora, era un tiempo de crisis. Como expresa la versión del mensaje, Jesús señaló, el mundo está en crisis. Versículo 30. En el tiempo de la fiesta de la Pascua, una gran multitud vino a Jerusalén. Versículo 12. Josefo estimó que reunieron alrededor de 2,7 millones de personas. Esto bien puede ser una exageración. Sin duda, fue un festival masivo que tuvo que producir un gran sentido de expectativa y entusiasmo. En la época de Jesús, la gente esperaba al Mesías, buscaba un rey humano del linaje de David que los liberara de sus opresores. Cuando Jesús entra en Jerusalén, es percibido como ese rey. Bendito el rey de Israel, bendito el que viene. Versículo 13, la parte B. La multitud probablemente vio a Jesús como un rey militar y esperaba una liberación inmediata del dominio romano. En esta época, como ahora, había diferentes actitudes hacia el gobierno. Los fariseos, versículo 19, consideraban que la ocupación romana, aunque pudiera ser opresiva, debería perdurar hasta que Dios la derribara. Los saduceos favorecieron la cooperación con el gobierno. Los celotes eran los más populares entre la gente y querían una revuelta violenta dirigida por un rey mesiánico. Jesús es de hecho el rey, pero no entró a Jerusalén triunfal ni poderosamente en un carruaje o en un semental. Él es una clase diferente de líder. Mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Versículo 15, la parte B. Entró humildemente y con gentileza, sentado en un burro. Él es el rey mesiánico, no un rey militar. La escenificación de esta parábola fue diseñada para corregir las expectativas equivocadas de las multitudes y mostrar a la ciudad de Jerusalén el camino de la paz. Él vino como rey victorioso y no hizo actuando violentamente contra los opresores, sino dejando que actuaran violentamente contra él. Afirma, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, versículo 23. Sin embargo, está hablando de la cruz. Pero yo cuando sea levantado de la tierra traeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Versículo 32 y el versículo 33. Vemos aquí una visión de la lucha interior en el corazón de Jesús cuando se enfrenta a su juicio inminente, sufrimiento y muerte. Ahora todo mi ser está angustiado y ¿acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Versículo 27 y 28, la parte A. La victoria de Jesús no vino por medio de la fuerza militar, sino a través de su muerte autosacrificial, que derrotó los poderes demoníacos, versículo 31. La muerte de Jesús significa el juicio sobre el mundo, el derrocamiento del mal, la glorificación de Jesús y la atracción de todas las personas hacia él. Aquí vemos de hecho un tipo diferente de rey victorioso. Jesús no solo cumplió las profecías sobre el rey mesiánico, sino que también cumplió las profecías sobre el siervo sufriente. Él aunó los dos extremos de la profecía. Un día Jesús volverá como rey triunfante para gobernar y reinar por toda la eternidad. Mientras tanto, estás llamado a ser luz en la oscuridad. Si vives bajo el liderazgo de Jesús, entonces la luz entrará dentro de ti y brillará a través de tu vida y serás hijo de luz. Versículo 36. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por el ejemplo de liderazgo de Jesús a través de la humildad y el autosacrificio.
Ayúdame a servirte, Señor, de tal manera que mi vida traiga luz a este mundo oscuro. Ayúdame a tener un corazón de servidor. Amén. Vamos a estar leyendo también primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Y primer libro de Samuel, capítulo 9, y primer libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a estar leyendo primer libro de Samuel 8. Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinare sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará a vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrarán para sí jefes de miles, jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmarán también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que vos habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre vosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Vamos a estar leyendo la continuación en primer libro de Samuel, capítulo 9. Y dice así el primer libro de Samuel, capítulo 9. Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Samuel dijo a su criado que tenía consigo:
ven, volvamos porque quizá mi padre abandonada por la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de vuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí, delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vino a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les dijo, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae aquí la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que está reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel.
Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y adelantó el criado: mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo también primer libro de Samuel 10, del versículo 1 al 8. Capítulo 10 de primer libro de Samuel, en la versión Reina Valera 1960. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego de que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allí en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Acordándonos que el primer punto fue el gobierno de Dios, el segundo punto fue el gobierno de Jesús, y este tercer punto que vamos a ver ahora en lo que acabamos de leer de primer libro de Samuel 8, 9 y 10 es el gobierno de los seres humanos. El tercer punto es el gobierno de los seres humanos. Primer punto fue el gobierno de Dios, segundo punto el gobierno de Jesús y el tercer punto el gobierno de los seres humanos. Dios había planeado que su pueblo fuera diferente a los demás, planeó una sociedad en la que Dios mismo era el rey, pero Israel quería ser como todos los demás. El mandato directo de Dios solo funciona cuando la gente se entrega plenamente a Dios. Si no es así, termina en el caos que leímos en Jueces. Es mejor tener un rey humano que ninguno. Podríamos enumerar el orden de la preferencia de este modo. Primero, Dios como rey, la situación que Dios quería, su perfecta voluntad. El segundo, el rey humano, la situación que Dios permitía, su voluntad permisiva. Y tercero, ningún rey, la situación en Jueces, el caos. El pueblo de Dios rechazó su gobierno, o sea, el gobierno de Dios. El Señor expresa: no te han rechazado a ti, le dijo a Samuel, sino a mí. En el capítulo 8, versículo 7, la gente pide un rey. Ellos reclaman: danos un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Versículo 5, que pues no era lo planeado por Dios. Él quería gobernar al pueblo de Israel. Samuel les advierte que los gobiernos humanos son débiles y falibles. El poder corrompe. Samuel indica que el rey que gobernará sobre ellos tomará algunas de sus familias, tierras, posesiones y empleados y los usará para su propio beneficio y el de su círculo íntimo. Versículo 11 y versículo 16. Entre otras palabras, le previene sobre los fallos y debilidades de todo gobierno humano. También les advierte sobre los impuestos y la burocracia excesiva. Versículo 15. A pesar de la exhortación, la gente exige: queremos un rey que nos gobierne. Eso lo podemos ver en el versículo 19, el mismo capítulo. El Señor permitió el plan B. Les dio un rey. Versículo 22. Saúl es elegido como el líder ungido de Israel para liberar a su pueblo. Capítulo
9, versículo 16. En el momento en que Samuel ve a Saúl, en un abrir y cerrar de ojos, reconoce que aquel era el hombre que iba a gobernar al pueblo de Dios. Versículo 17. Saúl, que viene de una familia humilde, versículo 21, se convierte en un rey ungido. Eso lo podemos encontrar también en el capítulo 19, versículo 1. Dios derrama su gracia al bendecir este nuevo plan. 3 cosas notables le suceden a Saúl, que ahora te suceden a ti y a cada cristiano. En el primer lugar, el Espíritu del Señor viene sobre él con poder cuando es ungido. Versículo 6, la parte B. Segundo, se convierte en una nueva persona, es transformado. Versículo 6, la parte C. Eso lo podemos encontrar y hagamos un pare aquí y vamos a buscar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. En tercer lugar, Samuel le manifiesta: podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. En el versículo 7 lo podemos encontrar. Así ocurrió en Saúl y ocurre en ti. Por más desanimado que puedas sentirte frente a una circunstancia, por más lejos de Dios que puedas sentirte, por más difícil que puedas encontrar orar, cualquiera que sean tus dudas, el Espíritu Santo de Dios, del Señor, está sobre ti. Está siendo transformado a su semejanza y Dios está contigo. Vamos a orar. Señor, dale sabiduría a nuestros líderes y danos sabiduría a nosotros para que dejemos de lado nuestros planes personales y trabajemos unidos para mantener la justicia, la paz, el amor y la unidad en la nación, en la iglesia, en nuestros hogares, para la gloria tuya y para que tu nombre sea exaltado. Amén. La pastora Pipa añade, primer libro de Samuel 8, versículo 3. Los hijos de Samuel no siguieron sus pasos a pesar de que Samuel había guiado a tanta gente por los caminos de Dios. Qué triste fue que sus hijos no estuvieran entre ellos. Necesitamos orar especialmente por los hijos de los líderes cristianos. Así es. Qué triste que nuestra casa no reciba esa palabra. Lo más bonito es que nuestros hijos conozcan los planes divinos. Bueno, hemos terminado nuestro devocional por el día de hoy, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor y la pastora, el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.